Doy la bienvenida a Ana Lucía Campos, quien comparte con nosotros su conferencia Neurociencias. La acompaña la maestra Ana Serrana, asesora externa del programa de educación inicial. Bienvenidas. Buenos días, tengo el enorme gusto de presentarles a ustedes a Ana Lucía Campos, una persona durante muchos años involucrada con experiencia en educación inicial y primaria en Perú y en Brasil. Desde hace varios años es un miembro activo de la corriente cada vez más significativa de educadores a nivel internacional. Ella comparte la filosofía de una corriente en donde la educación se centra en la unión de los conocimientos provenientes de las neurociencias con la educación para proponer un nuevo paradigma educativo, donde la base para los diferentes aprendizajes está fundamentado en las particularidades del sistema nervioso y del cerebro, colocando a la educación como un eje fundamental en el proceso del desarrollo humano. Su interés por la conexión entre el desarrollo humano, el cerebro y la educación la ha llevado por distintas trayectorias. Ella ha realizado una serie de investigaciones y de estudios en las neurociencias y en el ámbito de la pedagogía. Además de realizar estudios específicos en esta área, se va graduando en distintos ámbitos, en el curso del desarrollo cerebral infantil en The Institute for the Achievement of Human Potential en Estados Unidos. Después realiza un posgrado en neuropsicología y un máster en neurociencias aplicadas a la educación. También tiene el doctorado en pedagogía. Realiza estudios de especialización en neuroplasticidad cerebral y desarrollo humano, y el currículum y metodología de educación infantil y el análisis de la calidad y la gestión educativa. Actualmente está por graduarse en un máster en psicobiología y neurociencias cognitivas. Es directora general del Centro para el Desarrollo Infantil Learn and Play en Lima, Perú, que fue declarado como Landmark Center por la Asociación de Educadores Infantiles en enero del año 2000. Ella es fundadora y actual presidente de la Asociación Educativa para el Desarrollo Humano, que es una asociación civil sin fines de lucro que busca llegar a la formación y actualización y capacitación de maestros, profesionales y padres de familia. Entre otras cosas, es creadora y directora general del Proyecto Educativo para el Desarrollo Humano, es asesora independiente, es co-creadora del Programa para la Familia Aprender y Actuar y es miembro de la Red Nacional de la Promoción para la Infancia en el Perú. Vamos a escucharla con mucha atención. Muy bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a todo el equipo de Secretaría de Educación Pública, en especial a la maestra Magdalena Cáceres por la gentil invitación y agradecerles a ustedes de antemano por permitir compartir con ustedes un poquito de un trabajo que estamos realizando desde hace aproximadamente. En el día de hoy les invito a una mirada de repente diferente a la que ustedes normalmente están compartiendo con sus menores o con las profesoras a quienes ustedes o educadoras a quienes ustedes participan de un proceso de formación. Como dijeron las personas que estaban en la mesa de honor, realmente el principio de la vida del ser humano deja huellas, a veces indelebles, en el proceso del desarrollo de ese mismo ser humano. Y la neurociencia actualmente nos viene dando indicaciones acerca de cómo nosotros podemos entender ese proceso de desarrollo humano y hacer con que nuestro quehacer educativo, nuestra práctica pedagógica o hasta mismo la manera que educamos nuestros hijos pueda tener una tonalidad diferente. Entre el negro y el blanco encontrar un matiz hacia el proceso de desarrollo humano. Antes de empezar las consideraciones, me gustaría saber quiénes de ustedes, por favor levante la mano, ha escuchado hablar acerca de neurociencias. Muy bien, todo el grupo casi. De todos ustedes, ¿quién ha podido leer y estudiar algo acerca de neurociencias con relación al proceso de desarrollo infantil? Vamos a ir disminuyendo un poquito. Como consideraciones previas, me gustaría comentar, actualmente soy brasilera y actualmente trabajo en 4 países diferentes.
tengo casa en 3 países. Me perdonan el español a veces que va a ser un poco complicado conjugar algunos verbos, aunque me exijo bastante. Y en esta caminata por diferentes países hemos encontrado muchas propuestas de reformas, muchas propuestas de la innovación pedagógica desde el planteamiento de las políticas de los gobiernos o desde los planteamientos particulares y privados que vienen proponiendo la atención y la educación de niños menores de 3 años. Pero dentro de esas propuestas diversas que encontramos, el mayor desafío se encuentra realmente en conformar un documento que pueda regularizar, que pueda motivar a la vez y que pueda realmente ver el proceso de desarrollo infantil no desde un enfoque cuadriculado, desde un enfoque de una escolarización temprana, sino desde un enfoque para el desarrollo humano. Y no solamente está esta complejidad en conformar un documento, porque no es fácil, sino está también algo complejo que es transformar el perfil del educador, que es darle al educador, en primer lugar, la importancia que tiene. Siento, por ejemplo, en uno de los países que trabajo, como Argentina, siento que los maestros o los educadores de ahí pasaron por un momento de mucha tristeza profesional, por así decirlo, porque entró, no sé si ustedes se acuerdan, de una nueva corriente que vino reemplazando el conductismo, que es la corriente del constructivismo, y que vino diciendo al maestro: vamos, ustedes ahora son ya los mediadores y los facilitadores, y los niños son los protagonistas. Pero lamentablemente en muchos países el constructivismo no fue tan bien interpretado, no fue tan bien elaborado, seguido, hasta se ha cambiado de ropa, ahora se llama socioconstructivismo, se ha cambiado de ropa otra vez, socioconstructivismo hace el ámbito cognitivo también. Pero lo que hemos sentido en estos países como Argentina fue la tristeza que se ha encontrado dentro de del cuerpo docente, ¿no? Dentro de los educadores, que un ratito, qué es lo que ha sucedido con nosotros. Y cuando estamos hablando de una propuesta a nivel de país, estamos hablando en primer lugar de abrazar a los que van a hacer real esa propuesta, que son ustedes educadores. Ustedes son los primeros que van a hacer realmente posible que los documentos que se propongan transformen y que propicien el desarrollo infantil. Porque la transformación desde el punto de vista personal, desde el perfil del maestro, lo va a motivar. Como dijo la doctora anterior, Rogoff, nosotros seres humanos, desde el momento que empezamos a tener el contacto con el mundo exterior, el interés es el que nos mueve a seguir aprendiendo de este mundo exterior. Entonces, cuando el maestro, cuando el docente tiene este interés, tiene la motivación propia, una motivación intrínseca hacia un proceso de transformación, ya tenemos medio camino avanzado, porque es muy difícil cuando la propuesta no fue abrazada por el maestro. Y cuando les hablo a los educadores en estos diferentes países acerca de unir aportes de las neurociencias al campo pedagógico, hablo no de una intención de convencer a ustedes de estos aportes, sino desde un sueño de contagiarlos, desde el sueño de contagiarlos, porque cuando estamos contagiados por algo, así como la gripe, la fiebre amarilla, todos los virus que tenemos, las consecuencias vienen por este contagio. Entonces les invito hoy día a abrir sus mentes y sus corazones para ser un poquito contagiados por lo que vamos a compartir en la mañana. Las neurociencias entran como una fundamentación, nos brinda las pautas, nos da conocimiento para fundamentar nuestras estrategias. Los educadores que entran a las formaciones acerca de las neurociencias aplicadas al campo pedagógico y que van con la intención de encontrar una receta, de encontrar unas indicaciones claras
haga esto de tal a tal hora, haga esto de tal a tal hora, no van a salir de ahí muy complacidos, porque las neurociencias dan una fundamentación para que ustedes propongan las estrategias, porque nos va a dar a conocer el proceso de neurodesarrollo, permitiendo así que nuestra práctica pedagógica tenga un vínculo mucho más real con el niño que está cerca mío. Entonces estamos hablando de neurociencias como la fundamentación de una nueva propuesta, de una nueva filosofía en el aula. Entendamos un poquito acerca de las neurociencias. El hombre siempre quiso conocer a sí mismo. El hombre siempre intentó saber qué es lo que hay acá adentro, que me hace ser quien soy. Entonces, desde las trepanaciones craneanas que encontramos, no sé si alguien acá conoce la cultura en Perú, una cultura Paracas, que tienen las trepanaciones craneanas, cráneos como estos, que hasta ahora los neurocientíficos no definieron si esas trepanaciones eran para liberar el cerebro que tenía un derrame en la sangre que estaba ahí y era como un drenaje, o si era para liberar un espíritu que estaba dentro del cuerpo y que provocaba una determinada enfermedad. No se sabe al 100% el objetivo, pero se sabe que hubo resultados, porque la causa mortis de muchos de estos estudios que hicieron no eran y no fueron por causa de las cirugías que hicieron a nivel craneal, sino fueron por otro tipo de causa. Entonces queremos saber acerca de quién somos nosotros, y ese conocimiento estamos pasándolo de generación en generación, y hasta en nuestros sistemas más primitivos de escritura, como vemos ahí los papiros de Egipto, está el conocimiento acerca de qué es el cerebro, qué hay en el cerebro, haciendo con que cada vez más podamos conocernos a nosotros. Y hablando de este conocimiento, venimos de técnicas invasivas como son las trepanaciones, como eran las trepanaciones, hasta técnicas no invasivas que son las neuroimágenes, que nos permite ver al cerebro en funcionamiento. Actualmente podemos colocar a un niñito, a un bebé realizando una determinada actividad y podemos al mismo momento ver cuáles son las zonas del cerebro que están siendo activadas en el momento que él está realizando estas actividades. Entonces nos da mucho más, es mucho más palpable actualmente el conocimiento que tenemos acerca de cómo funciona el cerebro. Pero las neurociencias, algo interesante de las neurociencias, es que aunque las neurociencias se explayan, ¿se puede decir así? Se explaya básicamente en el ámbito clínico, ¿no es esa palabra? Sí. ¿Se puede usar? ¿Me la entienden? Ya. No nació en el ámbito clínico. Las neurociencias nacen de los pensamientos de grandes filósofos. Y miren este pensamiento que comparto con ustedes. Los hombres deben saber que del cerebro, y solo de él, vienen las alegrías, las delicias, el placer, la risa y también el sufrimiento, el dolor y los lamentos. Y por él adquirimos sabiduría y conocimiento, y vemos y oímos y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es dulce y lo que es amargo. Y por el mismo órgano nos volvemos locos y deliramos, y el miedo y el terror nos asaltan. Es el máximo poder en el hombre. Es nuestro intérprete de aquellas cosas que están en el aire. ¿Quién lo dijo? Hipócrates. Miren la fecha, 460, 370 a.C. Ahí nace la neurociencia, en las manos de los filósofos que empiezan a trabajar los pensamientos para saber quiénes somos nosotros. Y desde estos planteamientos filosóficos llegamos a las neurociencias modernas, que ya entran al campo clínico y que ahorita está abriendo al campo, a diferentes campos, al campo pedagógico, hasta el campo de la economía, hasta el campo del marketing. No sé si ustedes ya escucharon hablar en neuromarketing. Las neurociencias ya como que ha tocado un poquito a cada uno de los profesionales que están interesados en el ser humano.
porque también está la opción de dejarla a un lado. Y las neurociencias modernas, ¿qué hacen ahora? Nos invitan a repensar, a resignificar nuestra propuesta de aprendizaje. Ese es uno de los neurocientíficos que más me encanta. Su manera de transmitir las investigaciones son muy maravillosas, son científicas, pero él tiene un vocabulario muy asequible y pone dos pensamientos que también quiero compartir con ustedes. La neurociencia, con su capacidad de enlazar la biología molecular y los estudios cognitivos, ha hecho posible que se empiece a explorar la biología del potencial humano, que podamos entender qué nos hace lo que somos. Y con un grupo de neurocientíficos, de investigadores como Schwartz, por ejemplo, Kandel ha hecho investigaciones muy significativas con relación al funcionamiento de las memorias. Y cuando terminan ellos todas esas investigaciones y que van haciendo, porque no solamente las investigaciones están en el ámbito del laboratorio con los animales, sino también con seres humanos, y que van conociendo a diferentes niños y adultos con relación al funcionamiento de sus memorias. No esta memoria, yo no sé cómo se habla en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en América Latina existe una expresión que se llama paporreteo. ¿Acá existe esta palabra? No. Pero tampoco es mala palabra, ¿no? Es mala palabra. Me da susto. Que es aprender por memorización y repetición pura, ¿no? No esta memoria que estamos refiriendo, sino a los diferentes sistemas de memorias que tenemos nosotros, diferentes formas de obtener, adquirir un aprendizaje y evocar después lo que fue aprendido. Hacen ellos entonces el siguiente comentario, al ver cómo estamos dentro del campo educativo, diciendo, es posible que el estudio de la memoria también afecte la pedagogía, sugiriendo métodos de enseñanza basados en el modo en que el cerebro almacena conocimientos. Pero no solamente en el modo que almacena conocimientos, sino en primer lugar el modo en que procesa la información. Porque existen diferentes estilos de procesar la información que también están vinculados a esta subjetividad que somos nosotros los seres humanos. Yo puedo procesar la información muy bien de manera sensorial, mientras que usted puede procesarla mucho más significativamente de manera motora. Entonces vamos entendiendo cómo es que las neurociencias ahorita nos invitan a nosotros, que estamos con seres humanos, que estamos, me gusta más hablar con seres humanos que alumnos, ¿no? Que estamos con seres humanos y que estamos todos los días transformando algo que está dentro de este ser humano. Entonces vamos entendiendo cómo las neurociencias va promoviendo determinados conocimientos que para un educador son de fundamental importancia. Les hago un mapita, eso fue un artículo que escribimos para una revista que estuvo en Colombia, en Argentina, en Perú, donde hemos hecho un recorrido de los diferentes especialistas hasta llegar los días de hoy con todas las investigaciones que hay. Es importante mencionar dentro de este cuadrito que las neurociencias y los neurocientíficos también tienen banderas, ¿no? Algunos neurocientíficos tienen una línea muy localizacionista, donde te dice, en el lugarcito CA3 del hipocampo es donde está la formación de tu memoria a corto plazo. Mientras los neurocientíficos, que tienen una visión más holística, no te hablan de zonas responsables de, pero no te limitan a esta única zona la habilidad o la función, sino que habla ya de los circuitos neuronales que funcionan de manera integrada para la realización de una u otra función. Si quisiéramos tener en mente de una forma bien clara el concepto de las neurociencias, tenemos que remontarnos a algunos años atrás, teniendo en mente que las neurociencias como nombre son actuales, pero como objetivo son muy antiguas. ¿Qué ha pasado para que las neurociencias tomaran una estructura mucho más significativa? Más o menos para la década de los 90, antes de empezar la década de los 90,
Estados Unidos estuvo muy preocupado con las enfermedades de fondo neurológico. Y digamos, dentro de 4 paredes, que no salga de acá de esta puerta, que las enfermedades para los países significan más gastos públicos, ¿sí o no? Entonces hay que promover la cura, hay que buscar cómo solucionar el problema de las enfermedades, porque las enfermedades neurológicas hacían con que muchos profesionales se quedaran ya jubilados de anticipación, ¿no? ¿Me explico? Anticipadamente. Pero para solucionar este contexto tan serio, Estados Unidos ha puesto énfasis entonces a estudiar al cerebro y al sistema nervioso para entender estas enfermedades, para buscar una forma de prevenir y de curar estas enfermedades, y a través de todas esas investigaciones hemos ampliado nosotros nuestro vocabulario. Ejemplo, ya hemos entendido mucho más qué es el Alzheimer, el Parkinson, pero también el estrés. Hace 20 años atrás, 25 años atrás, no hablábamos de estrés. Y actualmente hablamos de estrés, solo que mal usamos la palabra. Para cualquier ataque decimos que estamos estresados. O cualquier agitación decimos que estamos estresados. El estrés, la enfermedad del estrés es totalmente diferente a la agitación. Y más, el estrés es necesario en su punto de equilibrio, porque es un mecanismo que utiliza el sistema nervioso para hacer con que ustedes hoy día en la mañanita se levantaran, se cepillaran los dientes y que fueran a tomar su desayuno, y que llegaran rápido, porque fue un señor arriba y dijo: en 5 minutos cierra la puerta, y todos salieron corriendo al ascensor, no porque estaban con estrés enfermo, sino que era el estrés que te movía a actuar. Entonces hemos empezado a escuchar el estrés, hemos empezado a escuchar de la depresión, que no se hablaba tampoco de depresión, hemos escuchado hablar de los cuadros de ataques de pánico, ¿también escucharon hablar ustedes? Hemos empezado a escuchar y a entender las enfermedades de nuestros adolescentes, principalmente de las niñas, que es la bulimia y la anorexia, y todo eso que nos vino cayendo por efecto cascada, nace de las investigaciones en neurociencias, nace de un grupo multidisciplinario que estaba estudiando al sistema nervioso y al cerebro. ¿Quiénes son ellos? Los neurólogos, de todas maneras, pero los psicólogos, la psicología cognitiva ha aportado muchísimo a la neurociencia, educadores, antropólogos, sociólogos, químicos. Por eso que hemos visto el furor del Prozac, ¿sí o no? Ahora tenemos en las librerías más Platón y menos Prozac. Hemos visto cómo fue a través de las investigaciones transformando nuestra manera de vivir y convivir con todas las enfermedades que tienen el fondo del nacimiento a nivel neurológico. Y también vale recalcar que estos conocimientos provocaron investigaciones muy serias, hasta críticas y discutidas, como el estudio de las células madre, de las células tronco, cómo es que nosotros podemos seguir previniendo enfermedades a través de esas investigaciones. Pero lo más interesante de este mundo neurocientífico, dentro de este grupo de especialistas, se juntan los de informática, todas las técnicas que permitieron que se conocieran más la tomografía no me sale en español, computarizada, los escáneres que se utilizaban, todas estas técnicas de neuroimágenes también permitieron un conocimiento más significativo. Y al conocer de una manera significativa el cerebro, los neurocientíficos dieron un paso atrás y dijeron: wow, ¿qué es eso que está acá? ¿Qué es lo que tenemos y que aún no conocemos? Y les hago una pregunta y quisiera que ustedes compartieran la respuesta con su compañero del costado.
¿cuánto ustedes utilizan de su cerebro? Respondan a su compañero del costado. ¿Listo? ¿Ya la tienen? Segunda pregunta. ¿Cuánto del potencial de su cerebro utilizan ustedes? Pregunta capciosa la primera. Tienen 2 segundos para cambiar la respuesta anterior con sus compañeros. Nosotros utilizamos el 100% de nuestros cerebros, nosotros utilizamos todo el cerebro. Lo que nosotros aún no logramos hacer es que utilizar el potencial que tiene el cerebro. No utilizamos el 100% cuando tenemos lesiones, pero aún teniendo lesiones, el cerebro tiene lo que ustedes ya conocen como nombre plasticidad, cuenta con una capacidad plástica de reaprender, ¿no? Y más, no necesitamos ir tan lejos para decir que es plasticidad, esta capacidad que tiene el cerebro de volver a reorganizar sus circuitos neuronales para aprender algo diferente. Ejemplo, la prueba más concreta de la plasticidad es la lectura, es aprender a leer, porque tenemos en nuestros cerebros diferentes regiones que ya vienen genéticamente programadas para un lenguaje, pero no tenemos en nuestros cerebros unas regiones programadas genéticamente para la codificación de este sistema lingüístico. Entonces, la lectura, el que aprende a leer, está probando una gran capacidad plástica que tiene sus cerebros. Entonces, hemos entrado a conocer ese potencial enorme, y fue tan grande el potencial que las neurociencias empiezan a dividir esfuerzos. Ahorita ya tenemos grupos de neurocientíficos que se dedican a lo que es la neurociencia cognitiva, otro grupo de neurocientíficos que se dedica al estudio de la relación del cerebro con la conducta humana, otro grupo que se dedica a lo que es el cerebro emocional. Y volvamos a decir el efecto cascada. Cuando Joseph Ledoux, por ejemplo, Antonio Damasio, neurocientíficos de mucho prestigio, psicólogos de alto prestigio como Peter Salovey, John Mayer, empiezan a estudiar al comienzo de los 90, dando continuidad a lo que ya venían haciendo ahora de una manera más formal en el estudio acerca de las emociones. El efecto cascada de todo eso nos permitió que Daniel Goleman publicara ¿qué? El libro de inteligencia emocional. Pero todo este cerebro emocional sale de acá, de las investigaciones que hay dentro del campo de las neurociencias. Y esas investigaciones al final no se quedaron encerradas en los laboratorios, salieron hacia el mundo, ¿no? Y ahí ven ustedes, les pongo portadas de algunas de las revistas en Estados Unidos. Claro que ahí está mucho más avanzado, porque fue el país que promovió todo esto. En Europa tenemos, en España también, grupos de neurocientíficos que están haciendo un trabajo muy bueno, muy significativo. En Brasil tenemos 3 neurocientíficos que trabajan muy fuerte el tema del aprendizaje, de la memoria y de las emociones. Y este conocimiento fue saliendo a las familias también. Otra vez volvamos a tocar la puerta del efecto cascada. Hace 20, 25 años atrás, ¿quién hablaba de centro de estimulación temprana? No. ¿Por qué vinieron a conformarse los centros de estimulación temprana, de educación temprana? Por esta misma razón, porque fuimos aprendiendo a partir de las investigaciones en neurociencias cuál era el potencial que tenía el cerebro para aprender en los primeros años de vida y cómo este aprendizaje dejaba huellas para años posteriores. Y entonces empezamos a conformar centros de educación, de atención. Pero ojo, 2 cosas críticas. Primero, los neuromitos, los mitos acerca de que si no se hace nada entre 0 y 3 años, perdiste. ¿No? Mentira, ¿por qué?
¿qué capacidad tenemos nosotros? La plasticidad cerebral, aprendemos toda la vida. Tenía uno de mis profesores en Estados Unidos, decía siempre, nos lavaba el cerebro diciendo, it's never too late to learn, the brain learns forever. Nunca es tarde para aprender porque el cerebro aprende siempre. Entonces, ahorita vamos a hablar, hay periodos sensibles para determinados aprendizajes, pero no hay que caernos en los mitos. Y caer en los mitos, les cuento un ejemplo, una anécdota de un centro de educación que fuimos a hacer una asesoría y estaban los niños haciendo un programa con la maestra y como casi todos los centros de educación infantil está la pelota gigante, ¿no? Está la pelota esta enorme que se utiliza para hacer los ejercicios con los niños y estaba la maestra con un bebito de más o menos 1 año y 4 meses que recién estaba afianzando la marcha y tenía al bebé encima de la pelota y agarraba de los tobillos y balanceaba al niño y yo le pregunté a la maestra cuál era el objetivo de la actividad y la maestra dijo, pero pues es para que aprenda a caerse con las manos para que cuando se vaya a caer que ponga las manos adelante y que sepa caer, porque ella ha visto esa diferente actividad que se llevan a cabo en estos centros y la llevó a cabo. Sin embargo, este ejercicio encima de la pelota, que también lo podemos hacer en una colcha vieja, en un pedazo de tapete, son ejercicios para el desarrollo del sistema vestibular. El sistema vestibular es el sistema que controla el equilibrio en tu cuerpo. El sistema vestibular está vinculado con una estructura en tu cerebro, que es el cerebelo, que controla la tonicidad de tus músculos y por descontrola tu coordinación motora. Y si hay sobreestimulación de este sistema vestibular, todo entra en desequilibrio. El equilibrio, la coordinación motora y la tonicidad muscular. Y por eso que la maestra seguía frustrada, porque después de balancear al niño cantando arroz con leche, me quiero casar, no sé cuántos minutos, sacó al niño y lo puso parado, el niño cayó de cara. Y ella dijo, pero es que él todavía le falta, recién hemos empezado esa actividad con él. Y más aún, imagínense ustedes de este tamaño encima de esta pelota, ¿no? Y más, sin tener control sobre su propio cuerpo y que alguien te empuje hasta mirar el piso, ¿qué es lo que está influyendo también ahí en su actividad? El miedo. ¿Ya tuvieron miedo ustedes? ¿Ya sintieron miedo? ¿Cómo está su cuerpo? Los músculos tensos, el corazón, la pupila se dilata. Estamos conscientes de básicamente el estrés que invadió en un alto grado a nuestro cuerpo. Entonces, matizó todavía la actividad equivocada con muy buena intención por una emoción en ese momento negativa. Entonces vamos entendiendo que ni todo lo que se hace con los niños de 0 a 3 años a la larga es bueno para su cerebro y es bueno para su desarrollo. Por eso que ahí está el peligro de hacer algunas actividades con muy buena intención, pero sin conocimiento. Y cuando aprendemos desde las neurociencias el proceso de neurodesarrollo, empezamos a adquirir el conocimiento. Entonces, si yo sé que este ejercicio va a provocar una sobreestimulación vestibular, yo tengo que tener frecuencia, intensidad y duración adecuadas para que yo logre mi objetivo. Porque la sobreestimulación es tan mala cuanto la falta de estimulación. Entonces yo hasta prefiero que déjenlo ser, si vamos a tratar desde el enfoque de la sobreestimulación. Entonces, este conocimiento que fue saliendo y fue invadiendo nuestros ámbitos familiares, pedagógicos, ha impulsado, empujado y obligado a los gobiernos y a las sociedades a mirar el proceso de desarrollo humano y la atención y educación desde etapas muy tempranas del desarrollo. Sin embargo,
no todos los conocimientos que están en el campo de la neurociencia son aplicables al contexto pedagógico, porque las neurociencias tienen una responsabilidad muy grande con relación a la parte clínica, ¿no? Tanto es que le comentaba muchísimas gracias, doctor Luis, por permitir cambiar el horario. Le comentaba al doctor Luis que entender esto, esa diferencia, es fundamental. Mi primera formación en neurociencias me demoraba como 2 años para que me aceptaran hacer, porque solo aceptaban doctores, no aceptaban pedagogos, no aceptaban educadores, solamente doctores. Y los doctores me miraban, se reían y me decían, ¿cuánto sacaste en el examen? ¿No? Para decir, mira, ¿qué hacen ustedes acá adentro? Pero ahí estamos. Y saqué buenas notas. No fui la mejor de todas, pero por lo menos pude avanzar en lo que había propuesto en mi vida. Entonces, muchas cosas no son utilizables en el campo pedagógico. Algunos de los conocimientos de neurociencias tampoco son utilizados, lo podemos disfrutar y ampliar tanto en educación inicial y preescolar, como por ejemplo el funcionamiento de las memorias. Para el nivel de básica que tienen ustedes, primaria y secundaria, no sé si acá se llama así, primaria y secundaria. Por eso, algunos de esos conocimientos que no se encajan tanto al nivel de inicial y preescolar son muy buenos para los profesores de primaria y secundaria. Por eso que una de las cosas que las neurociencias también estimula es que articulemos los niveles, porque el ser humano no es un ser humano descuartejado. ¿Cómo se llama esto? Descuartizado. Es un ser humano, es único. Entonces nuestros sistemas educativos tienen que ir por ese ser humano integral y articular nuestras propuestas de inicial, preescolar, primaria y secundaria, promueven un perfil adecuado en el proceso de desarrollo. Dentro de esto que vengo hablando, es importante diferenciar 4 aspectos. Primero, aspectos que ya están validados en las neurociencias, como la plasticidad cerebral. Ustedes saben que muchos de los aspectos validados, si no todos, nacen de las hipótesis, ¿no? De las hipótesis, de las investigaciones que se hacen con animales, y estas investigaciones, aún muchas de ellas no están validadas. Por eso que hay un peligro de que agarremos los que especulan y decimos, mira, la neurociencia dijo que tenemos que hacer tal cosa y lo hagamos, y de repente esto no era bien por ahí. Con los estudios de neuroimágenes se han definido otra forma o otro concepto. Ejemplo, hace muchos años atrás nosotros no hablábamos de neurogénesis. ¿Han escuchado hablar de neurogénesis? Neurogénesis es la capacidad que tiene el cerebro de generar nuevas neuronas, el cerebro adulto de generar nuevas neuronas. Siempre hemos dicho que el cerebro ya en el momento del nacimiento contaba con un número de neuronas que iban a ser las neuronas para toda tu vida, que iban a establecer conexiones entre sí. Algunas de ellas cumplían su papel y se morían porque es necesaria la muerte celular, pero que el cerebro después no iba a poder generar nuevas neuronas. Y muchas formaciones de años atrás nosotros decíamos, ¿no? Nos preguntaban, ¿el cerebro puede generar nuevas neuronas? Pues hasta ahora no, creemos que no. Y hace pocos años, yo creo que más o menos 3 a 4, ya se ha comprobado la neurogénesis. Y lo más fantástico de todo es que una de las zonas que se ha comprobado la neurogénesis es en el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal hay una función cerebral superior muy importante, que es la memoria. Y el lóbulo temporal es básicamente destruido, el circuito neuronal es muy destruido en la enfermedad de Alzheimer, que ataca los lóbulos temporales. Entonces, puede imaginar la emoción para las familias que tienen enfermos con Alzheimer y que pensaban, nunca su cerebro va a poder regenerar, nunca va a poder generar nuevas neuronas, y la neurociencia ahorita está comprobando esto. Entonces, hay cosas que son hipótesis, otras que están validadas,
pero que van a ser perfeccionadas cada vez más con las investigaciones. Normalmente se da de la siguiente manera. Los neurocientíficos en diferentes, ahora son 62 países comprometidos con neurocientíficos que estudian los diferentes temas. Entonces, ejemplo, nos ponemos de acuerdo 6, 7 países, lanzamos una hipótesis y se estudia en esos diferentes países, en los laboratorios, con relación a esta hipótesis lanzada, cuál fue la consecuencia del resultado. Y a partir de ahí se va entrando ya a conformar la validación de la investigación. Lo probable, que es lo que todavía estamos por comprobar, lo especulado, ¿no? Actualmente hay mucha especulación acerca del funcionamiento del cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. De hecho hay diferencias, y en esto salen perdiendo los pobres hombres. No porque su cerebro es menos desarrollado que de nosotras, sino que tienen que aguantar a un cerebro emocional muy complejo, que es el cerebro de la mujer, que estamos invadidos de las hormonas, empezamos el mes felices con nuestros maridos, de ahí a 15 días el marido está feliz contigo, pero tú ya estás molesta, que no soporta ni mirarle la cara, y otra vez vuelves a estar feliz, ¿no? Entonces, exactamente, hay diferencias entre los dos cerebros. Se ha encontrado diferencia hasta en el cuerpo calloso, que son más de 250,000 fibras nerviosas que unen los dos hemisferios para que trabajen bien. Se ha notado diferencia del cuerpo calloso del hombre y de la mujer. Pero ¿qué es lo especulado cuando decimos, es que la mujer tiene más desarrollada el área de Broca que el hombre, entonces la mujer habla más que el hombre? Ahí está la especulación. Hay diferencias, pero cuidemos que las especulaciones no sean el diálogo que vamos a mantener y que va a perfilar nuestra práctica pedagógica. Y generalizaciones erróneas. Vamos a ver un ratito más algunas generalizaciones que tenemos que no son necesariamente las que los neurocientíficos quisieran que nosotros guardáramos. Entonces, es importante saber que los aportes de las neurociencias nos va a proporcionar una fundamentación, un conocimiento que puede transformar nuestra manera de hacer y ver la educación. Pero lo más lindo de todo esto es que la neurociencia transforma a mí mismo. Me transforma a mí mismo, porque cuando voy entendiendo acerca de este cerebro emocional que a veces me traiciona, yo voy entendiendo cómo puedo manejar mejor mis emociones, voy entendiendo cómo convivir mejor contigo, porque estoy consciente de estas emociones que están vinculadas a diferentes elementos. Entonces es cuando le digo que va desde un yo mismo hacia los demás. Veamos entonces algunos de esos aportes. Ese fue un pequeño marco mental que quería hacerles acerca. Sé que muchos ya vienen con conocimientos previos acerca de qué es la neurociencia, pero miremos ahorita algunos de esos aportes dentro de nuestro campo. Antes que hacerles una pregunta, ustedes que están con bebés, que saben que el trabajo de 0 a 3 años empiezan con recién nacidos, ¿cuánto pesa el cerebro de un recién nacido? ¿Cómo comprobamos que ese cerebro está creciendo y desarrollándose? Todo esto va dentro de este enfoque. Un recién nacido tiene aproximadamente entre 350 y 400 gramos que pesa su cerebro. Y en el proceso de crecimiento y desarrollo, este cerebro llega a pesar 4 veces el peso inicial en el momento del nacimiento. Entonces tenemos nosotros los adultos aproximadamente 1.400, 1.300 gramos de cerebro. No significa que los más cabezones son más inteligentes. No significa. Y más, niños cabezones hay que cuidarlos por causa de la hidrocefalia. Por eso que los motivo. De ahí, de arranque, la neurociencia ya empieza a transformar nuestra práctica.
Si estoy hablando de un ser humano en proceso de desarrollo, yo voy a cuidar ese proceso de desarrollo. Entonces yo voy a tener una constancia en medir el perímetro cefálico de este niño, a ver si, porque muchos de los niños ahorita ya tienen todo eso con los pediatras, pero niños de contextos de alto riesgo socioeconómico y culturales de alto riesgo, las mamás no tienen la condición de llevar los niños a los pediatras. Entonces, las que vamos a trabajar con niños desde 0 años, necesitamos velar por ese proceso de desarrollo, medir el perímetro cefálico, medir el tórax, ver el peso, porque eso nos va a dar la indicación de que sí existe un proceso de desarrollo no interrumpido. Y miren, esto es tan serio que hasta en centros educativos privados que hemos visto, que fuimos a hacer asesoría, hemos visto control de niños que el niño pasaba mucho tiempo, pasaba más o menos de 9 a 12 meses sin tener cambio en sus medidas. Y sí, al derivar a lo que es evaluación del neurodesarrollo, se ha encontrado situaciones muy críticas. Entonces, este pequeño órgano que solamente pesa menos de 1,5 kilos, pero que imagínense cómo se ha multiplicado, ¿no? 4 veces, abriga todas nuestras capacidades. Si yo me muevo, no es solamente porque el cuerpo ha decidido, si yo me muevo porque existe una integración de órdenes y de indicaciones entre el cerebro y entre el cuerpo. ¿Y qué más indicados para entender este proceso de desarrollo que los educadores, que somos padres de familia y agentes educativos? Porque es por este buen proceso de desarrollo que yo puedo tener las funciones en un tono equilibrado, puedo tener las habilidades en proceso de consolidación. Entonces, ¿qué más importante para nosotros que entender esto, principalmente en nuestros primeros años de vida? Cuando vamos hablando de entender y de conocer este aporte y colocarlo junto con esa práctica, estamos hablando de entender realmente el concepto del sistema nervioso, de entender al cerebro en sí, cómo funciona. Y sabemos que el sistema nervioso central, que está conformado por el encéfalo y la médula espinal, que está protegida dentro de ¿dónde? ¿Dónde está protegida la médula? Dentro de la columna. Ese es el sistema nervioso central que se comunica con todo el cuerpo a través del sistema nervioso periférico. Él necesita saber, el cerebro necesita saber qué está sucediendo con la mano y a la vez dar información. Eso vamos a ver ahorita cómo es serio conocer este proceso, ¿eh? Este rey del sistema nervioso central, que es el cerebro humano, va a dirigir todas nuestras actividades, sean ellas físicas, sociales, cognitivas, hasta la capacidad de amar. Muchos hemos buscado y hemos dibujado el corazón como la fuente del amor, pero la neurociencia nos ha demostrado que las emociones nacen de acá, nacen de aquí. Y muchas veces lo que estamos haciendo nosotros es impedir el buen desarrollo y el buen funcionamiento de estas zonas que están generando diferentes emociones. Pero como ustedes saben, el sistema nervioso y el cerebro empieza su proceso de desarrollo muy temprano. Desde la 3ª semana después de la concepción, el sistema nervioso ya empieza a trabajar, ya empieza a funcionar. Acá tenemos un especialista, ¿no?, en ese proceso de todo lo que es el desarrollo intrauterino. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la calidad de vida de una madre embarazada y lo que hace esa madre embarazada ya deja la primera huellita en este proceso de desarrollo humano, porque este es el primer entorno del ser humano. El útero es el primer entorno del ser humano y que desde este primer entorno también estamos aprendiendo y también estamos sufriendo las influencias, en muchos casos negativas. Se pensaba que solamente la droga, que solamente el alcohol era el que marcaba de manera significativa el proceso de desarrollo humano desde el vientre materno,
pero las investigaciones de neurociencias nos han anticipado cosas tan fabulosas que hasta el estado emocional de la madre, porque existe, vamos a ver más adelante, existe todo un proceso químico en el cerebro, los neurotransmisores, que cambian la manera de la mamá de ser, cambian la manera de la mamá de sentir, y también se ha comprobado entonces que estas emociones, lo que hace, lo que vive el día a día de la madre, desde el momento del embarazo, desde que el niño está en el útero, va a marcar su proceso de desarrollo. Pero este proceso de desarrollo que empieza en el vientre materno tiene etapas iniciales fundamentales, pero no son las que nos van a limitar para el resto de la vida. Porque a partir del proceso, de la etapa intrauterina, nosotros vamos a ver que el sistema nervioso sigue creciendo, el cerebro sigue desarrollándose, sigue creciendo a partir del nacimiento. Disculpa poner una foto así tan fuerte para algunas personas, pero me gustaría hacer una reflexión a partir de este momento, ¿no? Ustedes que van a estar con niños de 0 a 3 años, no solamente que están con niños de 0 a 3 años y que van a hacer un documento formal, dejemos de pensar en esas fichas de datos que queremos saber nombre del padre, nombre de la madre, dónde vive, si la casa tiene ladrillo y tiene baño. Tenemos que saber cómo fue el proceso intrauterino de desarrollo, qué es lo que la mamá ha vivido, si ha usado droga, el contexto social de la madre, la alimentación de la madre. Luego empecemos a conocer el periodo perinatal de este ser humano, porque aunque en el útero el proceso estuvo cuidado, estas neuronas que empezaron a ser generadas, estas células nerviosas que empezaron a ser generadas ahí en el útero materno, que tenían ya su misión para toda una vida, en el momento perinatal pueden perderlas en menos de 2 minutos. ¿Cómo? Si el niño tiene una asfixia en el momento del nacer, si hay un sufrimiento fetal, si hay una complicación en el parto. La mayoría de las madres que ustedes atienden, que son del sector público, son madres que tienen a sus hijos en unidades hospitalarias, no sé cómo se llama acá, y sabemos que todos nuestros países están enfermos de las unidades hospitalarias, ¿no? Hay que curar las unidades hospitalarias, porque está haciendo con que muchas mamás esperen que venga el doctor, estén esperando hasta que pueda tener el bebé. Entonces, el momento perinatal también es muy complejo y marca mucho el proceso de desarrollo del niño, marca el proceso de desarrollo cerebral, porque estas neuronas que ya vinieron programadas para ser parte de un circuito del lenguaje, en el momento perinatal puede ser que pierdan y desaprendan sus funciones y que se mueran. Usar el forceps, ¿no? Usar los instrumentos para retirar el bebé de la barriga. También se ha comprobado la cantidad de muerte neuronal que hay en el momento del nacimiento. Pero en el momento del nacimiento el cerebro tiene muchas neuronas, pero las neuronas aún no se presentaron. Ninguna, casi ninguna, es muy amiga de la otra. Necesita presentarse, necesitan conocerse, necesitan hablar unas con las otras. Les pido que en menos de medio minuto hablen 5 frases con su compañero que está al costado. 3, 2, 1, ya. 5 frases. Frases completas, ¿no? 3, 2, 1, ya no más. Ya no más. Me comentaba una compañera, ay, primero tengo que pensar lo que quiero hablar y después contar si son 5 frases. Y más, la frase tiene que tener sustantivo, verbo, adjetivo, no vale hola, ¿cómo estás? No vale solo eso. Imagínense que las neuronas tienen que comunicarse con una neurona o con 10.000 más. Las neuronas tienen la capacidad de conexión con una o con 10.000 neuronas más. Pero
como hablar es más complejo que escuchar, ¿sí o no? Porque tenemos que articular, pero escuchamos mucho más, aunque muchos no saben escuchar. Las neuronas tienen la capacidad de escuchar de más de 10.000 neuronas. Entonces ella puede hablar con 1.000 o 10.000, de 1 a 10.000, pero puede escuchar de todas. Imagínense todos nosotros ahorita hablando al mismo tiempo. Y esta capacidad de comunicación entre las neuronas, esta conexión entre las neuronas que empieza en el vientre materno, sigue después del nacimiento. Miren ustedes, las neuronas tímidas en el momento del nacer, muchas neuronas, algunas ya se habían presentado. Esas neuronas que se presentaron fueron las neuronas que tenían la responsabilidad de funciones vitales, de sistemas vitales, que en el momento del nacimiento ya tienen que estar funcionando. Todas las neuronas del sistema respiratorio ya tienen que saber qué es lo que tienen que hacer en el momento del nacimiento. Mientras que las neuronas que van a conformar todas las indicaciones para el aparato digestivo, para el sistema digestivo, todavía tienen su tiempo para conversar. ¿Por qué no nacemos y comemos fajitas, tacos y chiles? Es un proceso de hasta que llegamos ahí. Entonces, al comienzo, las que tienen responsabilidades de órganos vitales, de funciones vitales, ya están altamente funcionales, ya saben lo que tienen que hacer. Pero las demás no, están todavía en proceso de conexión. Miren a los 3 meses, miren a los 2 años, imagínense ustedes que ya tenemos nosotros algunas décadas. Ojalá nuestra red neuronal esté bien negrita, porque esta comunicación entre las neuronas es lo que nos permite ser quienes somos. Algunas de estas comunicaciones fallan, pero el cerebro es tan inteligente que le hace con que otras neuronas aprendan el diálogo de las neuronas que están tartamudeando o están mudas, y que estas neuronas hagan el trabajo de estas neuronitas que están enfermas. ¿Qué hay que resaltar acá, mis queridos? Que ustedes están bajo sus cuidados con niños que están pasando, niños y niñas que están pasando por una modificación estructural de su cerebro. El cerebro de sus niños y niñas está transformándose segundo tras segundo. Se pueden hacer 250.000 conexiones por milisegundos, imagínense eso. Entonces, esta red neuronal que se va conformando, se va especializando, necesita del estímulo, necesita del aprendizaje. Este es su alimento. Lo que hace con que se desarrolle es la conexión que tienen entre sí y lo que vienen aprendiendo ellas del entorno. Entonces, este desarrollo del sistema nervioso y del cerebro es fundamental. La densidad sináptica es enorme. La multiplicación de conversación, de conexión entre las neuronas es fundamental. Por eso que si un niño en los primeros años de vida es impedido de aprender del entorno un idioma, sea él cual sea, porque su cerebro ya tiene estructuras ya hábiles, ya genéticamente programadas para aprender un idioma. Si este niño es sacado del entorno, el aprendizaje no se da, la adquisición no se da. Les cuento un caso que el doctor Franklin conocerá muy bien, el caso de Amala y Kamala, de las 2 niñas que las encontraron ya de grande, deberían tener unos 7, 8 años, cuando encontraron un accidente, y ellas fueron criadas, adoptadas por una familia de lobos. Y ellas sí tenían un sistema de comunicación entre ellas, pero no con el lenguaje humano que tenemos nosotros, porque el cerebro estaba preparado para eso. Y ellos aprendieron del entorno lo que tenían que aprender. Entonces, sus niños y niñas ahorita en este proceso, el mejor juego para el cerebro es aprender. Quiere aprender, y ese aprendizaje va a transformar la manera que se comunican las neuronas entre sí.
El desarrollo cerebral depende entonces de esos factores genéticos y ambientales. Me gusta mucho este estudio que hace un instituto para estudiar los niños que tienen trauma, a veces trauma ya dentro del campo verbal, no solamente del físico, del verbal y emocional. Y me gustaría que ustedes observaran, son 2 niños que los dos tienen 3 años. Y quiero que ustedes observen, por favor, el tamaño de sus cerebros. El cerebro que está a la izquierda es un cerebro de un niño que estaba en un contexto de desarrollo normal, donde existía atención, donde existía alimentación, educación. Y el cerebro que está a mi derecha es del cerebro de un niño que estaba en un contexto altamente negligenciado. Entonces, miren, no solamente se transformó la capacidad de comunicación entre las neuronas, o sea, lo funcional del cerebro, lo no palpable, sino se transformó la estructura del cerebro. Miren la diferencia de tamaño. Entonces, no solamente ejerce el entorno influencia en las funciones, como por ejemplo el lenguaje, la memoria, sino ejerce influencia hasta en el crecimiento del cerebro. Entonces, en los contextos de alto riesgo vamos a encontrar a niños que tienen un proceso de desarrollo cerebral a veces mucho más complejo de niños que están en un contexto de desarrollo cerebral con cuidado, con atención, con alimentación. Las experiencias entonces y los entornos de calidad son los que van marcando también la calidad del proceso de desarrollo cerebral. El mismo doctor nos dice a nosotros, garbage in, garbage out, basura adentro, basura afuera. Tenemos ahí la alternativa hasta de colocar basura en la cabeza de nuestros alumnos. ¿De qué manera? De nuestros niños, ¿no? ¿De qué manera? El maltrato verbal, ¿no? El niño va creciendo en un contexto de maltrato verbal que en un momento gritarte, ¿qué pasa? No es nada, no significa nada. Entonces, cuando los niños y las madres se insertan a otro contexto, vienen con todo este background que estaba ahí en ese proceso de crianza. Los primeros años de vida entonces son esenciales porque el sistema nervioso central, compuesto por la médula y el encéfalo y el cerebro, se va estructurando paulatinamente. ¿Cómo? Desde la zona más baja de la médula hasta la zona más alta, que es la corteza cerebral. Se va a dar poco a poco. Y este proceso de organización neurológica es resultado de un desarrollo neuronal correcto, no interrumpido, y va a permitir condiciones fisiológicas adecuadas. Va a permitir que se desarrollen las habilidades lingüísticas, las habilidades sensoriales, las habilidades emocionales, todas estas habilidades. Y este proceso de estructuración neurológica, les pongo ahí algunas zonas esenciales del sistema nervioso, desde la médula, el bulbo raquídeo, el cerebelo, el puente que une esas estructuras subcorticales con corticales y el cerebro. Estas zonas, lo que les decía, vienen siendo desde la parte más baja hasta la parte más alta, que es la corteza. Vienen cada día entendiendo más cuáles son sus funciones, y por entender más sus funciones nosotros nos vamos transformando en los seres humanos que somos. Pero miren, este proceso de estructuración es secuencial, es jerárquico, no se madura zonas corticales. Por ejemplo, el lenguaje no se va a madurar más que las habilidades visuales. Ahí tienen ustedes un experto con ustedes, disfruten de él el día de mañana, que este proceso de organización del sistema nervioso hace con que las zonas subcorticales trabajen de una manera tan organizada que van a propiciar que las habilidades que son acá nobles de nosotros se den de manera adecuada. Organizado, integrado e integrador. ¿Dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar que todos los procesos van en desarrollo. Entonces, hasta los talentos, hasta las habilidades
sociales se dan porque existe este proceso integrador. ¿Qué es lo que está sucediendo muchas veces con 0 a 3 años? Estamos exigiendo de los niños algunas habilidades cognitivas que no tienen aún el proceso de madurez terminado. Entonces va un niño de 2 añitos, le quita el juguete a otro niño, el niño que se sintió ofendido que quitó el juguete va y responde y le da un manazo, y viene la profesora: ¿qué pasa? ¿Y por qué le pegaste? Anda la silla del pensamiento, te quedas 5 minutos pensando qué es lo que tú has hecho. Y el niño va a pensar: bueno, mi papá me regaló un carrito, yo estaba loco por el carrito, vino Manuel, me agarró el carrito, me quitó las llantas, me lo rompió y yo solo le di un puñetazo. Le hubiera dado 3. Porque ahorita él no tiene la habilidad de pensamiento tan elevada para resolver conflictos, para evaluar su conducta. Entonces ahí es donde vamos viendo que, ojo, es integrado e integrador, pero es complejo, subjetivo e individualizado. ¿Qué significa? Que por más que nosotros tengamos un documento, que tengamos una propuesta, una planificación, cada alumno tiene su ritmo propio de desarrollo. Algunos van a alcanzar una habilidad mucho más rápida que otros. No significa que tienen lesión cerebral los que no alcanzaron, sino que existe un proceso y un ritmo en el desarrollo. Y para que estos procesos se den de manera adecuada, ahí les presento, no existen solamente los trabajos integrados entre las neuronas, que son las unidades fundamental del sistema nervioso, sino que hay otras células que están ayudando a las neuronas a que cumplen sus funciones, que son las células gliales. Las células gliales son mucho más abundantes que las neuronas, pero son altamente necesarias para que las neuronas funcionen bien. Les doy una de las funciones de las gliales. Ustedes ya escucharon hablar de mielinización. La mielinización viene por cumplimiento de función de las células gliales. ¿Qué hacen las células gliales? Que son varios tipos de células gliales. Una de ellas envuelve a una de las zonas de la neurona, que es el axón, la zona que tiene, la neurona, para entenderla bien, tiene 3 zonas esenciales. Aunque ellas tengan diferentes formas, tienen 3 zonas esenciales. Una zona que recibe información, una zona que codifica esta información, que la entiende, la interpreta, y la zona que envía la información, que es el axón. Dendritas, zona y axón. ¿Qué hacen las células gliales? A esta zona de las neuronas, el axón, que tiene que enviar información, lo ayuda regalando una capita de lipoproteína, como una grasita. ¿Y qué hace la grasa? Resbala. Esta lipoproteína, que es la mielina, va a permitir que la información de ese axón se proteja, porque acuérdense que son muchas hablando al mismo tiempo, y que vaya de una manera rápida. Una información, un impulso nervioso viaja por un axón mielinizado 120 metros por segundo. Entonces no vale morder y soplar. Morder y soplar es el siguiente: ¡tonto! Ay, no, mi amor, no quise decirte tonto. Ya entró 120 metros por segundo y el niño ya se creyó tonto. Entonces ahí vamos entendiendo que son células sobre células que trabajan de manera incansable. Ahí ven ustedes una neurona. Acá son diferentes tipos de neurona. Miren el axón, cómo se vuelve gordito con la mielina que lo recubre y que lo permite que él cumpla su función de manera adecuada. La comunicación entre los sistemas, ahí están las neuronas que se comunican una con las otras. Tenemos un retraso en el horario, ¿no? Entonces tengo que ir cerrando. Oh. Lo que les comentaba, el desarrollo de las habilidades responden a un proceso, y ese proceso va desde la parte más baja. Ese es el sistema límbico,
que es responsable de las emociones, que también se van desarrollando paulatinamente, y todo esto va resultando en un desarrollo ascendente. Miren esta diapositiva, para mí es muy importante que ustedes la lleven en sus mentes, en sus corazones. Como el proceso de estructuración nerviosa se da desde la parte baja hasta la parte alta, todas las habilidades que vamos a trabajar se van en proceso ascendente de desarrollo. Por eso que cuando hablamos de desarrollo de visión, que es primero que el lenguaje que está acá en los lóbulos frontales, que está más arriba de la corteza, igualito de los movimientos gruesos a los movimientos más finos. La estructuración, el cerebro necesita trabajar muy duro, por eso que se especializan los hemisferios para poder compartir algunas responsabilidades. Hay algo que les comenté que se están exagerando con relación a las funciones de los dos hemisferios, diciendo que el derecho es el responsable de algunas funciones, el izquierdo de otras funciones, pero estas funciones trabajan bien si se unen los dos hemisferios, la comunicación entre los dos hemisferios. El lenguaje sí es función del hemisferio izquierdo, pero necesita del derecho, que tiene la musicalidad para que el lenguaje exista. Y si vamos a trabajar desde esta visión de neurociencias, vamos a trabajar pensando en esas capacidades que tiene todo el cerebro para aprender. La corteza cerebral, que es la capita más alta, que aunque que sea muy en grosor, pequeña, solamente de 2 a 3 milímetros, es enorme, es del tamaño de una hoja de periódico abierta. Entonces ahí vamos viendo la capacidad que tiene el cerebro. Esta otra diapositiva para mí también es muy importante, porque están viendo ustedes que el sistema, como viene desarrollándose desde la parte baja hasta la parte alta, ustedes encuentran en el lóbulo parietal, allá en mi mano, que es la del lado derecho, está el cerebro de un perro, y acá en la mano de mi amiga está un cerebro de una ardilla. Este es un cerebro humano, un hemisferio. Ahí ven ustedes cómo es que la corteza está bien plegada. Ahí están los diferentes tipos de cerebro, y vamos entendiendo la capacidad. El tiempo es tan pequeño, que pena, que quería hacer un juego con ustedes acerca de los lóbulos para que ustedes entiendan el funcionamiento, pero no me da tiempo. No, en respeto al doctor Luis, ya hemos tenido un retraso. Es importante entender que como el cerebro necesita organizarse para trabajar bien, no solamente ha dado a las zonas subcorticales sus funciones, también que organizó la corteza en esos diferentes lóbulos, dando a ellas responsabilidades fundamentales, como occipital, lo que es visión, temporal, audición, memoria, emoción, sensorial, y arriba todo lo que es lo más noble que hay. ¿Qué quiero que guardemos acá? Que todas las habilidades que están desde la parte inferior de la diapositiva son las que se desarrollan más rápido. Y lo que está arriba, que son funciones de los lóbulos frontales, tienen hasta los 18 años para desarrollarse. Entonces, ojo con lo que vamos a programar y vamos a exigir de nuestros alumnos. El paralelismo secuencial fue lo que les comenté. Miren, hasta los juegos están relacionados con esta estructura neurológica en desarrollo. Cuando las zonas bajas de la médula y del sistema nervioso del cerebro están ya funcionales, los niños van jugando juegos sensoriales, después van jugando juego motor, juego social, y hasta llegar a los juegos más estructurados, los cognitivos. El proceso de desarrollo humano entonces depende de un buen crecimiento, que crecer es diferente que desarrollarse, y depende de una buena maestra. Los motivo ahorita que van a estar viendo sus documentos, planificando sus acciones, que piensen en estas 6 áreas básicas del desarrollo humano, que los neurocientíficos las están estudiando con un enfoque muy significativo: física, sensorial, social, intelectual, emocional, moral, espiritual y reflexiva. Algunas de ellas ya desarrollamos cosas muy prácticas desde el primer año de vida, otras ya se quedan para etapas posteriores del desarrollo. Los periodos sensibles, como les comenté,
son periodos que necesitamos aprender algunas habilidades y que tienen que estar a la mano de nuestros alumnos, como es el caso del lenguaje. Factores que, por más que hagamos algo, factores que matizan este proceso: nutricional, emocional, genético, socioeconómico y cultural, las lesiones cerebrales y los aprendizajes previos consolidados. Y para terminar, les dejo este mensaje: que el aprendizaje cambia el cerebro. El cerebro que entró aquí a las 8:30, 9 de la mañana, no es el cerebro que está acá ahorita. El cerebro de ustedes ya fue cambiado, porque el aprendizaje cambia el cerebro. No sé si se sienten ustedes responsables, pero creo que sí. Tenemos una larga misión y está en sus manos transformar las piedritas en diamantes. Pueden dudar de muchas cosas, pero Pasteur decía: la diferencia entre lo posible y lo imposible está en la voluntad humana. Si ustedes están cargados de buena voluntad a favor del desarrollo humano, sé que ustedes serán un buen resultado, y sé que México marcará, bajo las directrices de nuestra querida Magda, marcará la diferencia en el proceso de desarrollo infantil. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Ha sido una aportación que nos ha dejado no nada más conocimiento, sino también una disposición a ver con otros ojos el desarrollo de los niños. Te agradecemos muchísimo esta tan generosa contribución al trabajo que estamos haciendo. La primera diapositiva, mi nombre es con doble N, Ana Lu Campos, todo junto con doble N, ANNALUCAMPOS, Ana Lu Campos, @ Asociación Educativa, sin acento, todo junto y minúscula, .net, NET, Ana Lu Campos, @ asociacioneducativa.net. Muchísimas gracias.